Tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. A continuación se realizará la explicación correspondiente al video de la primera semana del mes de abril, correspondiente al avance en la materia de literatura. Como sabrán, observamos lo que fueron las figuras de dicción y las figuras de significación o tropos a lo largo de la anterior clase. El día de hoy terminaremos el estudio de las figuras literarias con las figuras de pensamiento. Todo ello correspondiente a la segunda unidad temática, la poesía boliviana. Las figuras de pensamiento inciden sobre el significado de las palabras. Se pueden agrupar bajo el siguiente modo. En figuras de pensamiento tenemos como la primera subdivisión la exposición o expolitio, que consiste en insistir un asunto ampliando su comprensión. Tenemos un ejemplo extractado del libro de Job, propio de la Biblia, que dice: conviértase ese día en tinieblas, y Yahvé allá arriba lo ignore para siempre. Que ningún rayo de luz resplandezca sobre él, lo cubran de tinieblas y sombras, se extienda sobre él la oscuridad, y haya ese día un eclipse total, que esa noche siga siempre en su oscuridad. Observamos cómo, insistiendo el asunto de la desgracia propia de Job, que lo pierde todo, se hace una explicación total sobre la maldición que Job otorga sobre el día propio de su nacimiento y las circunstancias que lo anteceden. ¿Sí? Continuamos con la siguiente subdivisión, correspondiente a la enumeración. Consiste en la acumulación de palabras mediante el uso de la coordinación. En este sentido, la enumeración básicamente va a tener adjetivos calificativos, nombres o verbos que van a estar seguidos uno tras otro para dar una acumulación de ideas u hechos que transmitan el mensaje de celeridad o de exaltación de ciertos sentimientos. Un ejemplo de ello es el siguiente, de Juan Riz, en el libro del Buen Amor. Era mentiroso, bebedor, ladrón, tahur, peleador, goloso, reñidor y adivino, sucio, necio y perezoso. Tal es mi escudero. Continuando con la explicación de las figuras de pensamiento, tenemos la gradación, que es una figura de numeración con un orden en las palabras de mayor a menor importancia o viceversa. La cuenta de las horas y los días de semanas y meses, los engaños de los años y siglos, las porfías, no te han de mejorar los desengaños, porque no han de vencer las ansias mías, horas, días, semanas, meses y años. Propio este fragmento de Calderón de la Barca nos muestra cómo en la gradación podemos ir de mayor a menor o de menor a mayor, sea el caso, en relación a una enumeración. Continuamos. El siguiente subtipo corresponde al epíteto. Ya vimos este ejemplo en una clase anterior, sin embargo, hacemos hincapié en ello, ya que es una figura muy utilizada. Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y la colorada rosa, y dulce primavera me agrada. Recordemos que el epíteto otorga un adjetivo que no añade información, sin embargo, puede tener un efecto estético en la palabra. En relación a verde hierba, fresco viento, blanco lirio y colorada rosa, el uso de epítetos hace que este fragmento ensalce su calidad poética. Posterior a ello nos vamos hacia la antítesis, que contrapone dos términos de significado opuesto. El ejemplo está en la frase que hizo Neil Armstrong cuando en 1969 se llegó a la Luna con la misión Apolo. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. En relación a la siguiente categoría de las figuras de pensamiento, tenemos la cohabitación,
que consiste en adscribir a un mismo sujeto dos conceptos contrarios. Es el soberbio del monstruo más horrendo del mundo, y el más formidable y desemejante que puede fabricar el delirio, porque quiere ser cielo siendo infierno, serafín y gusano, humo y sol, Dios y demonio. Observamos cómo en un solo personaje se atribuye características que son complementarias o contrapuestas en sí. La siguiente forma de las figuras de pensamiento consiste en la paradoja, que es la expresión de un enunciado de forma contradictoria. Por ejemplo, alabar o las riquezas lo hacen más pobre. Todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Es interesante esta última frase, se repite en el gran libro de George Orwell, Rebelión en la Granja. Muy bien, siempre siguiendo las figuras de pensamiento. La siguiente es la definición. Es la exposición de los rasgos definitorios de un objeto o sujeto. La historia es madre de la verdad, emula el tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo de aviso de lo presente, advertencia del porvenir. Se da una definición o se exponen los rasgos, en este caso, del concepto historia, de una forma poética. La prosopografía es la siguiente forma de figuras de pensamiento que radica en la descripción de los rasgos externos de un personaje en relación a todo lo de afuera. ¿Quedamos bien? Era don Cayetano un viejecillo de 76 años, vivaracho, alegre, flaco. Era miope y corregía el defecto con gafas de oro montadas en nariz larga y corva. Detrás de los cristales brillaban unos ojuelos inquietos, muy negros y redondos. Observamos esta descripción particular en el fragmento que se ha leído. Tenemos también el retrato, que combina la prosopografía y la etopeya. Por tanto, describe tanto los rasgos internos como externos de un personaje. Mi padre se llamaba Esteban Duarte Diniz y era portugués cuarentón, y alto y gordo como un monte. Tenía la color tostada y un estupendo bigote negro que se echaba para abajo. Era áspero y brusco, y no toleraba que se contradijese en nada, manía que yo respetaba por la cuenta que me tenía. Observamos cómo se combinan rasgos internos psicológicos como también rasgos físicos o exteriores dentro de lo que es el retrato, a diferencia de la prosopografía, que es externo, y la etopeya, que es interno. Cronografía describe momentos temporales determinados. Un ejemplo es La casada infiel, este fragmento del poema de Federico García Lorca. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. Nos da una noción de temporalidad de cuando sucedió esto. Fue en el transcurso del atardecer y el preludio de la noche. Muy bien. Continuamos con la siguiente figura de pensamiento. Corresponde a la topografía. Es la descripción detallada de un lugar. En el término del horizonte, bajo el cielo inflamado por nubes rojas fundidas por los últimos rayos de sol, se extendía la cañada de montañas de la sierra. La ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice, y es la siguiente particularidad de las figuras de pensamiento. Por ejemplo, cuando a alguien vemos que se ha tropezado, podemos decirle con ironía, es decir, dando a entender lo contrario de lo que afirmamos, se nota que no sabes caminar. O si alguien no canta muy bien, le decimos, tu voz es la de un ángel caído.
De esta forma, la ironía da a entender lo contrario de lo que se dice como una forma de burla u ofensa hacia cierto personaje, situación o sentimiento que pueda nacer del hombre. El siguiente subtipo de las figuras de pensamiento corresponde a la exclamación. Busca transmitir una emoción intensa. Con frecuencia se hace uso de los signos correspondientes. Cuánta nota dormía en sus cuerdas como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Un fragmento propio de Gustavo Adolfo Bécquer. De la misma forma tenemos la interrogación retórica. Como su nombre lo indica, consiste en realizar una pregunta, pero que no va a tener respuesta. También se la llama subyección. ¿Serás amor? Un largo adiós que no se acaba, propio del poeta Pedro Salinas. Podemos observar acá cómo se hace una pregunta, pero sin el afán de ser contestado, solo de exponer una idea contraria. Dentro de las figuras de pensamiento tenemos también la imprecación, que consiste en expresar un deseo, el deseo de un mal para otros. La muerte causada pesará para siempre como cadenas de hierro en tu conciencia. Observamos cómo llega a expresarse el deseo de un mal para otra persona a través de la imprecación, que es algo contrario a la execración, donde el deseo del mal se da o se dirige hacia uno mismo. Un ejemplo es el poema de Manchaypuytu, propio del siglo XVI, en Bolivia. Con el calor más tierno de mi aliento conseguiré devolverle la vida. La abrazaré, la besaré y mis besos despertándola irán suavemente. Mas, si así no ha de ser, ven no tarde, ciclón, que tus hondas tinieblas me devoren y en ellas para siempre desaparezca mi vida. La dubitación consiste en simular una indecisión ante lo que se quiere o debe decirse. Continuamos con el ejemplo de Manchaypuytu. ¿Qué tierra cruel ha sepultado aquella que era mi única aventura? Lozana la dejé como una flor. ¿Algún viento maligno tal vez se la ha llevado? ¿Es ella quien me da su sombra en el camino? ¿O solo es el velo de mis lágrimas? Observamos cómo hay una indecisión ante lo que se dice, teniendo dos ideas contrapuestas sobre la pérdida del ser amado. El símil, que es la comparación, como su nombre lo indica, consiste en comparar un término real con otro imaginario que se le pueda asemejar en algo. También, como ya dije, se llama comparación. Sus mejillas rugosas como la corteza de una vieja encina. Sería el ejemplo que tenemos para esta figura literaria. La metonimia se designa una cosa o idea por medio de otra, con relación a la contigüidad de algún tipo. Como dijimos la clase anterior, el ejemplo es me tomé un vaso. Se sobreentiende que se tomó el contenido del vaso, y el sinécdoque, que consiste en designar a la parte por el todo. Cuando dices tiene que alimentar 4 bocas o tiene 4 bocas que alimentar, se toma en cuenta la parte bocas por el todo, que sería la persona o los niños. La prosopopeya es la última figura donde se atribuyen cualidades humanas a seres inanimados, objetos, animales, etc. Es muy propio de fábulas o cuentos. Dar una cualidad humana a un objeto inanimado. Eso es la prosopopeya. Vino primero pura, vestida de inocencia, y la amé como un niño y se quitó la túnica, y apareció desnuda toda. Oh pasión de mi vida, poesía desnuda, mía para siempre. Podemos ver cómo el autor se dirige hacia la poesía como si fuese una mujer amada por él. Sí, eso es la prosopopeya. Otorgar esos rasgos o cualidades humanas, objetos que no son humanos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Espero que esto haya sido de su completa ayuda. Hasta luego, queridos estudiantes. Nos vemos en el siguiente video.